José Manuel, como en el archivo Sí, de... ahora ya está grabando, ya está. Está grabando. Bueno, pues vamos a empezar la sesión de hoy, viernes 13 de noviembre del 2020, con una sesión muy especial que va a correr a cargo de José Manuel Lucía Mejías sobre Miguel de Cervantes, clásico para el siglo XXI. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, tanto a los compañeros profesores como a los estudiantes que estáis en vuestras casas. Sabéis que continuamos una serie dedicada a los grandes clásicos, una serie de monográficos, seminarios monográficos dedicados a los grandes clásicos, enmarcados en el máster en estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid. Ya sabéis que siempre esta serie va a tener lugar, siempre que se pueda, en el segundo viernes de cada mes. Me gustaría subrayar que el objetivo de estos seminarios, de estas conferencias, es acercarnos todo lo posible a los grandes clásicos de la literatura que no son objeto de este máster y de la mano de los mejores especialistas. Y como ya dije en la inauguración de estos seminarios, fue el pasado mes de octubre, tenemos la inmensa fortuna, la suerte de que estos especialistas de talla nacional e internacional están aquí en esta facultad. Así pues, después de haber comenzado nada menos que con la Biblia y con Javier Fernández Ballina, continuamos con Miguel de Cervantes. ¿Quién mejor, se podría decir, en todo el mundo, que nuestro querido compañero y admirado profesor José Manuel Lucía Mejías? Como veréis ahora por una ligerísima y brevísima semblanza, semblanzas son recorridos sobre su trabajo como cervantista. Me voy a limitar, perdóname José Manuel, sobre toda su faceta como cervantista. Tienen tantos que hay que explicar. José Manuel es catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid, coordinador académico del Centro de Estudios Cervantinos desde el año 1999 hasta el 2014 y vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Como filólogo románico, se ha especializado en libros de caballerías, crítica textual, humanidades digitales, la biografía de Cervantes y en iconografía del Quijote, siendo el director del Banco de Imágenes del Quijote, 1605 a 1915. En la actualidad es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas y secretario de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro. Esto también me he permitido meterlo, aunque no estoy estrictamente cervantista, porque me imagino que te hace mucha ilusión. Cuando hablemos de San Pedro, pues también contaremos contigo. En abril de 2017 ha sido nombrado director de la Red de Ciudades Cervantinas, de la que es promotor. Desde el año 2019 forma parte del Instituto de Estudios Madrileños y, por último, es titular de la Cátedra Cervantes de la Universidad Nacional del Centro, en Argentina, y padrino del Festival Cervantino de Azul, también en Argentina. José Manuel Lucía Mejías ha sido comisario de una docena de exposiciones, 4 de ellas en la Biblioteca Nacional de España, y de ellas me gustaría resaltar solamente 2, Amadís de Gaula y, por supuesto, Miguel de Cervantes, de la vida al mito, 1616-2016, exposición que tuvo lugar del 4 de marzo al 29 de mayo del 2016. En este mismo año ingresó en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio con la categoría de encomienda por su labor de difusión de la vida y obra cervantina. Sería interminable, como decía antes, proseguir con los méritos de José Manuel. Solo quiero resaltar, desde todos los muchos que me faltan, su labor como traductor, como poeta, como dramaturgo, ahora lo comento brevemente, y espero que como novelista dentro de muy poco. La última obra de teatro de José Manuel se titula precisamente Cervantes y el Juego de la Oca, escrita con Ricard Porras, y que se estrenó en abril de este mismo año. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber accedido a participar en estos seminarios, por cedernos tu valiosísimo tiempo y simplemente que sepas que es un honor contar contigo y con todos los estudiantes. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Carmen, y buenos días a todos. No, la verdad que es un placer, ya que no podemos hacerlo físicamente, no podemos lamentablemente poder juntarnos, pero al menos de esta manera poder tener y mantenernos y poder jugar, ¿no? Y también aprender y ir juntos en este camino del aprendizaje, ¿no? Bueno, yo, como también estamos en un viernes ya final de la semana y, bueno, pues no deja de ser tampoco ya una hora también ya muy cercana a la comida. Mi idea es sobre todo hacer más un tipo seminario más que realmente una charla o una conferencia. Es decir, yo os quiero plantear 4 grandes bloques de temas y lo que sobre todo podáis o levantando la mano y poder ir preguntando en el momento o en el chat, ir poniendo comentarios o cuestiones que en un momento dado pues queréis que sigamos comentando o que os llama la atención, que queréis que profundicemos. O sea, realmente, aunque el medio no nos permite esa comunicación que podríamos tener seguramente alrededor de una mesa, podamos sacarle el máximo de provecho, ¿no? También en esa interacción, ¿no? Entonces, bueno, os animo realmente a que también esto sea un compartir experiencias y también lugares comunes que tenéis y que tengo y que en un momento dado también la idea del seminario yo creo es acabar o por lo menos mitigar el poder de esos lugares comunes. También la importancia de la universidad, ¿no? No mantener lo que todo el mundo cree que sabe, sino seguir profundizando en el conocimiento para poder llegar a conocer un poquito más el pasado, ¿no? Bueno, en este locura en la que vivimos, pues yo me he levantado muy entusiasta y partícipe de diferentes materiales y no sé en qué momento qué he hecho con las pruebas que me he autobloqueado la posibilidad de poner de compartir pantalla, ¿no? Con lo que voy a hacer es, cuando hable de algunos proyectos o de algunas, bueno, sobre todo proyectos y algunas iniciativas que quiero que veáis y compartamos, lo que os voy a hacer es, os voy a poner en el chat el enlace web para que lo podáis abrir en el ordenador y, bueno, lo podamos ir compartiendo, aunque cada uno lo tenga en su pantalla y no como me hubiera gustado, que era haberlo tenido en la pantalla común, entre otras cosas porque como se va a grabar, pues luego al final todo eso, quien lo vaya a escuchar tampoco lo va a entender muy bien, porque estaremos hablando de algo que todos estamos viendo, menos aquel que, lógicamente, cuando lo vea luego no lo podrá tener, ¿no? Pero bueno, iremos poniendo luego, si no, los enlaces web de lo que hay, ¿no? Bueno, lo primero, ya, digamos, puestas un poco las reglas de lo que va a ser este seminario y sobre todo esta hora y media que vamos a compartir, hora 3/4, bueno, tampoco hay que ajustarnos hasta las 3, que ya se nos van a abrir las carnes y sobre todo el estómago. La verdad que es una iniciativa maravillosa que ha tenido Carmen como coordinadora y el máster de estudios literarios. Quiere decir que realmente el hecho de dar paso a estos grandes clásicos que, pues, lógicamente han quedado fuera, bueno, no sé si lógicamente, pero han quedado fuera de las líneas maestras de la enseñanza en las diferentes asignaturas, pues me parece que es también importante, es un complemento, ¿no? Porque, claro, para un estudiante, y sobre todo un estudiante de máster que estáis empezando, cada uno con su tradición y con sus conocimientos, ponerse a trabajar o a estudiar un clásico parece que es como ponerse a empezar a jugar con el alpinismo, a querer ser alpinista y de pronto empezar con un 3000, ¿no? Y entonces de pronto decir, bueno, no voy a tener oxígeno, no voy a tener pulmones, no voy a tener piernas, no voy a poder tener la posibilidad de enfrentarme a este gran autor, pero sobre todo a la enorme bibliografía que estos grandes clásicos al final conllevan. Entonces, cuando uno de pronto se pone a trabajar sobre cualquier tema y lo primero que tiene que ver es qué es lo que se ha trabajado previamente para no estar repitiendo las mismas cuestiones que se han dicho y de pronto plantearse unos temas nuevos o unas nuevas perspectivas, claro, se pone a mirar uno la bibliografía sobre Cervantes, en este caso, y claro, dice, bueno, necesitaría una vida entera solamente para ponerme a saber qué es lo que se ha escrito
con lo que luego ya si me tengo que poner a escribir algo ya no voy a tener ni fuerzas, ¿no? Entonces parece que siempre el clásico te echa para atrás con esa idea de todo lo que se ha hecho, ¿no? Y yo lo que quiero explicaros un poquito también en la charla y con experiencias personales es que es verdad que sobre los clásicos, y ahí viene la otra parte también, la importancia de estudiar los clásicos, se ha estudiado, se ha dicho mucho, pero también es verdad que muchas veces lo que se ha dicho es una repetición de determinadas ideas que continuamente por ese miedo de enfrentarte al clásico, de poder hablarle de tú a tú, terminan por ser ideas recibidas que al final casi no tienen nada que ver con la realidad de lo que pasó o con lo que en un momento dado podemos interpretar, en este caso de los textos literarios, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la bibliografía. Lo que quiero deciros es que de pronto es verdad, hay una enorme cantidad de bibliografía, pero también hay una bibliografía genética. Es decir, que si en un momento dado uno se lee a quien comenzó a escribir sobre un determinado tema, casi en muchos casos nos vamos a encontrar con que el resto hay mucha gente que ha copiado nada más y ha repetido esas mismas ideas, ¿no? Entonces, bueno, hay también que saber tener luego la capacidad de moverse por ese mundo, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿por qué también hay tanta bibliografía? Porque el clásico nos permite movernos de una manera, un clásico como Cervantes en este caso, nos permite movernos con una guía maravillosa en una época fascinante como es los siglos de oro, no solamente una época fascinante para la literatura en lengua castellana, sino también para la literatura europea, por la influencia precisamente que esa literatura castellana tiene en el momento, sino también porque nos permite movernos en el tiempo. O sea, no solamente nos permite comprender un poco mejor cómo era el siglo de oro, sino que también nos permite comprender, a partir de la interpretación de esa bibliografía que se ha ido generando de lectores y de críticos a través del tiempo sobre la obra de Cervantes o incluso la vida, de pronto cómo ha cambiado la forma de entender el mundo, cómo han cambiado las diferentes corrientes literarias, las diferentes metodologías, las diferentes corrientes culturales, artísticas. Es decir, Cervantes también nos va a servir en un momento dado, estos clásicos nos sirven también para conocer cómo ha evolucionado nuestra forma de entender el mundo desde el ámbito de la ciencia humanística, de la ciencia literaria, ¿no? Entonces, por eso viene, es un viaje fascinante. O sea, realmente para mí el estudio de los clásicos me parece esencial, primero por lo que aportan de inicio de una tradición y de la importancia en sí mismo de la obra que tienen, pero también porque es el principio de un larguísimo camino de interpretación que lleva hasta hoy en día y que lógicamente en cada momento se tiene que ir transformando nuestra forma de leer a los clásicos, nuestra forma de leer la literatura, de comprenderla, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, bueno, pues los seminarios que nos está ofreciendo y además, bueno, el hecho de poder tenerlos online tiene esa parte negativa de que, bueno, pues no podemos estar juntos yendo en la facultad, etcétera, pero también tiene esa parte positiva de que muchas veces lo podemos apreciar y sobre todo los profesores los vamos a poder seguir, cosa que si se fuera una actividad presencial en la facultad, pues tendríamos más dificultad un viernes de acercarnos precisamente y poder estar ahí todos juntos, ¿no? En cambio, poder hacerlo desde casa sí que es más posible, ¿no? Bueno, y luego personalmente, pues también la verdad que estoy especialmente contento y feliz de poder estar hablando de Cervantes en el máster de estudios literarios y en la Universidad Complutense, porque se da la paradoja de que a lo largo del año me invitan de 1000 universidades para dar cursos o seminarios y jornadas sobre Cervantes, algunas incluso las organizo como las jornadas cervantinas que organizamos en Azul, en Argentina, pero luego no puedo enseñar en mi propia Universidad Cervantes. Es una cosa absurda, precisamente en la organización, precisamente como tenemos organizada la universidad en España, que de pronto uno puede estar escuchándome en Alcalá de Henares, en la Autónoma, en Pekín o en Londres, pero no puede estar escuchándome en Madrid, ¿no? Y en la propia universidad donde uno trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues abrir estos espacios, este pequeño espacio como el que ahora me permite Carmen, pues la verdad que se lo agradezco muchísimo, ¿no? Y bueno, como os decía,
quiero tratar 4 temas, 4 grandes bloques de temas sobre Cervantes en este Cervantes, un clásico para el siglo XXI. Uno tiene que ver con la vida de Cervantes, otro con la obra de Cervantes en su época, cómo interpretarla, otro sobre la recepción de Cervantes y otro final sobre el cervantismo social. Cómo puede en un momento dado la figura y los valores de Cervantes ayudarnos a crear herramientas y a crear actividades implicadas en la mejora de la sociedad. Yo creo que de ahí también, y es algo, una línea que me interesa muchísimo, de esa relación universidad-sociedad, que no tenemos, o sea, nosotros tenemos una labor fundamental dentro de la sociedad, que es generar y conservar el conocimiento, pero además creo que tenemos otra labor fundamental, que es comunicarnos con la sociedad, no solo en el conocimiento, sino a partir del conocimiento que tenemos, en realizar actividades o proyectos que puedan mejorar la propia sociedad y que en un momento dado nos vean como referentes en esa mejora, ¿no? Y todo eso, pues quiero contaros algunos proyectos en los que he estado involucrado e incluso involucraros en alguno de ellos, ¿no? Bueno, si queréis, bueno, pues os voy a ir compartiendo algunos portales, como os decía, en la web. Además, se da la circunstancia que en estos meses que hemos tenido, lo voy a poner en el chat, en estos meses que hemos tenido toda esta pandemia, no sé si también les pasa, bueno, al resto de los profesores, bueno, y a los alumnos, mi ordenador empieza a petar, o sea, empieza a comportarse de una manera completamente escandalizada e independiente y hace lo que le da la gana, que es decir, en un momento dado se apaga, se enciende, digamos, de todo lo que le estamos obligando muchas veces a hacer también sin saber, ¿no? Bueno, el portal que os he puesto, bueno, la página web para que la podéis ir viendo, tiene que ver con esa parte de, bueno, yo os voy a enseñar, ahora ya hago la parte física que tiene, que es ese primer apartado de la biografía de Cervantes y que tiene que ver con lo que os decía al principio de esa enorme cantidad bibliográfica y de pronto las sorpresas que uno se lleva cuando se pone a trabajar sobre un determinado aspecto de Cervantes. Bueno, voy a resumir un poquito lo que podría ser, lo que podríamos llamar el mito de Cervantes. Es decir, lo que seguramente la mayoría de vosotros os han explicado bueno, digamos, en el instituto, en la universidad, lo que en un momento dado aparece en la mayoría de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, tenemos un prototipo, una determinada imagen, en donde primero tenemos a un Cervantes que está casi a la sombra, que es decir, no hay un Cervantes luminoso, sino un Cervantes que está a la sombra del Quijote. Es decir, siempre Cervantes está acompañado del Quijote, que es la gran, en el fondo, la gran obra que además va a tener toda esa repercusión y toda esa lectura a lo largo de los siglos, pero de pronto parece como que, y en esa idea, sería una idea muy de Unamuno de principios del siglo XX, en el fondo Cervantes ha existido con la finalidad de crear el Quijote. Entonces nosotros es una idea que en el fondo la tenemos casi incorporada, en la que, bueno, pues la justificación de la propia vida de Cervantes es haber creado esta obra que nos ha cambiado la forma de entender la novela, etcétera. Luego ya en la segunda parte hablaremos un poquito de esa interpretación, ¿no? De cómo interpretar la obra en su tiempo y en el tiempo, ¿no? Bueno, Cervantes, bueno, pues sí, es verdad que escribió El Quijote, pero claro, es verdad que vivió 69 años, que no es mala edad, digamos, no es mal tiempo de edad que en vivir en el siglo de oro, o sea, llegó a una edad provecta, digamos, durante mucho en su momento, pero es que además tuvo una vida muy de aventura. Entonces, de pronto, nos vamos a encontrar con un Cervantes que parece que todo lo está viviendo para luego reflejarlo en el Quijote. Esa es un poco la idea que nosotros nos vamos a encontrar en toda la explicación de ese Cervantes mítico. Un Cervantes que nace en 1547 en Alcalá de Henares, que nace en una ciudad universitaria,
pero que nunca va a la universidad, que no es el espacio, digamos, en donde él va a formarse, sino que al final, por cuestiones también familiares, se desplaza a su familia a Madrid cuando tiene pues unos 16, 17 años, y ahí es donde estudia con López de Hoyos, precisamente con Juan López de Hoyos, en la escuela, en el Estudio General de Madrid, en el Estudio General Humanista de Madrid. Y ahí es donde él empieza a hacer sus primeros poemas, empieza a publicar en unas fiestas, digamos, unas conmemoraciones que se hacen en Madrid, los poemas que se colocaban en las calles y se colocaban en los edificios, y a partir de ahí comienza como a una carrera literaria que termina por truncarse porque tiene un duelo a las puertas del Palacio Real con Antonio de Sigura y tiene que salir huyendo porque le condenan a que le van a cortar la mano derecha. Lógicamente, para cualquier persona o cualquier momento, y además si uno quiere dedicarse a las letras, pues cortar la mano derecha pues sería el gran disgusto, bueno, el gran fracaso, el gran problema. Y entonces termina huyendo, va a Roma y allí es donde de pronto se va a encontrar ni más ni menos con la batalla de Lepanto, la gran batalla del Mediterráneo del momento, y allí es donde él va a demostrar una valentía por encima de lo normal. Entre otras cosas, porque según se cuenta, incluso el día en el que se produce el 7 de octubre de 1571, cuando es la batalla de Lepanto, él está enfermo, tiene fiebre, pero a pesar de todo ello no quiere dejar de luchar y se coloca en uno de los lugares más peligrosos de la galera para defender la fe cristiana frente precisamente al enemigo turco. Y siendo victorioso, digamos, en ese empeño, demostrando una valía y una fuerza casi sobrenatural, pero con la mala fortuna que le va a acompañar durante toda su vida, que justo en el momento de la victoria, 3 golpes de arcabuz, 3 arcabuzazos, terminan por herirle y hacerle casi inútil el brazo izquierdo, la mano y el brazo izquierdo. De ahí el manco de Lepanto que le va a acompañar durante toda su vida o de pronto más en esa vida mítica después de su muerte. Bueno, de ahí de pronto victorioso, soldado, vuelve a España para conseguir los pagos de ese gran victoria y de pronto su mala fortuna le vuelve a darle un ejemplo de lo que le sucede y es cautivo en Argel por los corsarios argelinos, donde pasa 5 años. 5 años en las que él, en un momento dado, dice que él aprende las adversidades o superar las adversidades y en donde en esos 5 años hay un canto total de la libertad. Porque él de pronto ha vivido 5 años en la cárcel. Ha vivido 5 años en el cautiverio, 5 años en el secuestro. Y entonces de pronto la libertad se convierte en un elemento esencial para poder comprender su vida y sobre todo para poder comprender su obra. Y ahí podéis estar ya imaginando ese canto a la libertad que termina siendo el Quijote y que termina siendo además uno de los leitmotiv fundamentales, en este caso de Luis Rosales, con un texto magnífico del canto a la libertad en Cervantes, que también es casi mítico, ¿no? Bueno, Cervantes llega, quiere triunfar en el teatro, más o menos parece que está ahí, pero de pronto llega Lope de Vega. Y siempre vamos a encontrarnos con los golpes de fortuna en donde cuando él parece que está triunfando, llega Lope de Vega, se queda con la monarquía de los corrales de comedias y al final Cervantes termina medio perdido en los pueblos de Andalucía buscando como comisario real de abastos el trigo, la cebada y el aceite necesario para las tropas, primero de las galeras, primero de la Armada Invencible y luego las que van a América. Hasta que de pronto llega el Quijote y publica en 1605 el Quijote en Valladolid, en donde está la corte, en donde tiene un enorme éxito
y estés esperando, lógicamente, el golpe de fortuna, porque tiene que venirle un golpe de fortuna. Cuando algo le sale bien a Cervantes, de pronto siempre tiene que haber algo negativo. Y efectivamente, cuando él está disfrutando en ese momento, en junio de 1605, hay unos ruidos a las puertas de la casa de Cervantes en Valladolid por la noche, y de pronto un ay, ay, y cuando abren las puertas se encuentran a un caballero, Gaspar de Ezpeleta, que ha tenido un duelo a las puertas de la casa y de pronto está mal herido y lo meten en la casa, en una de las casas, y allí termina muriéndose. Hay una investigación y en esa investigación pues aparece la vida licenciosa de las hermanas de Cervantes, de la hija, en donde de pronto Cervantes pierde o por lo menos se pone públicamente algo que es tan importante en los siglos de oro, que es el honor. Es decir, él que tenía la fama como escritor con el Quijote, ahora de pronto ha perdido el honor porque se pone en evidencia lo que está pasando dentro de su casa. Y al final terminamos con un Cervantes que vuelve a Madrid, como cuando vuelve la corte, y termina publicando algunas novelas, no novelas ejemplares, etcétera, hasta la segunda parte del Quijote. Y en esa segunda parte del Quijote hay un prólogo, que seguramente está escrito por el propio Cervantes, pero hay un preliminar en donde hay unos caballeros franceses que vienen a la corte para, digamos, negociar todas las paces que ahora se están produciendo ya en el siglo XVII con Felipe IV o Felipe III. Y de pronto, en un momento dado, han leído la Galatea y empiezan a preguntar novedades literarias y están fascinados con Cervantes. Y entonces quien escribe el prólogo dice, no estoy haciendo la aprobación, estoy haciendo la censura de la segunda parte del Quijote. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo es Cervantes? Porque claro, para ellos, Francia, 1615, Cervantes es un gran autor reconocido por todo el mundo, ¿no? Y entonces le preguntan, ¿y cómo es? ¿Cuál es su condición? ¿No? Y entonces lo resumen en 4 palabras. Entonces le dicen, es soldado, es escritor, es viejo, pues ya la edad que tiene Cervantes, y es pobre. Entonces tenemos que rescata la parte del soldado, la parte, lógicamente, de la edad que tiene, y pobre. Y de pronto uno pregunta y dice, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cervantes sea pobre? ¿Cómo es posible que la monarquía, el Estado, el Consejo, no le dé un sueldo precisamente por todo lo que ha creado y ha escrito, ¿no? A lo que rápidamente otro contesta y dice, bueno, si siendo el pobre nos hace a nosotros tan ricos con sus obras, pues que se mantenga pobre toda su vida, porque así nos estaremos enriqueciendo nosotros y estaremos enriqueciendo a la nación, ¿no? Y así se queda, digamos, esa idea de el Cervantes que no es reconocido por sus compatriotas frente a lo que ya tiene un reconocimiento francés y un reconocimiento en Inglaterra y que lamentablemente nunca ha sido valorado en el carácter de genio literario frente a otros que en ese momento se estaban produciendo en aquel momento. Bueno, este es digamos, el resumen mítico de una peripecia vital que lógicamente tiene que ver mucho con una visión muy romántica del Quijote y de Cervantes en el siglo XIX. Porque todo, como veis, está montado sobre la idea del, digamos, de la importancia del destino en la vida. En un momento dado, Cervantes estaba predestinado a sufrir. O sea, en cualquier momento en el que él venía algo de luz en su vida, de pronto siempre había un elemento del destino, como si en un momento dado hubiera un diosecillo maléfico que lo estuviera esperando para tocarle y decirle que no, ¿no? Y sobre todo, una imagen en donde al final todo está recogido en el Quijote. El Quijote es como la herencia y el testamento de Cervantes y que nada tiene que ver con la vida cotidiana del siglo de oro, cómo se vivía cotidianamente el siglo de oro y cómo en un momento dado es la vida de Cervantes. Bueno, entonces ahí, en ese mundo mítico, es donde yo me meto. El año 2014, de pronto la editorial EDAF me contrata para hacer una biografía de Cervantes. Y aquí, bueno, Carmen también lo sabe muy bien, todo esto en el mundo editorial, pero hay una parte también muy importante y es, para mí, la biografía de Cervantes
forma parte ya de mi vida. O sea, no voy a decir de mi vida académica, sino también casi de mi vida personal. O sea, ya no entendería seguir viviendo sin seguir profundizando en Cervantes, ¿no? Pero en el fondo yo nunca me planteé jamás, ni como científico ni como persona, hacer una nueva biografía de Cervantes. Entre otras cosas, por ese miedo a la enorme cantidad de material bibliográfico anterior que había, que yo no sabía lo que podía ofrecer de más, digamos, de aportar a todo ese material, porque lógicamente hay esa enorme cantidad de información y de bibliografía y nosotros tenemos que seguir trabajando e investigando, pero tenemos que seguir trabajando e investigando no para repetir lo que ya se ha dicho, sino para plantearnos precisamente nuevos caminos, nuevos retos o nuevas posibilidades. Pero bueno, entonces ahí es donde viene también el mundo editorial, que de pronto te pone un contrato delante. Y entonces te dice, bueno, yo te voy a contratar. Entonces, lógicamente, hay un dinero y hay unas posibilidades de difusión del libro. No es que yo de pronto diga, quiero hacer una biografía y busco editor, sino es lo contrario. Y entonces, cuando me lo plantean, yo me quedo un poquito así como, bueno, vale o no la pena. Y lo que les planteo es sí, pero con una condición. Y es, de Cervantes ya yo creía en ese momento, en el 2014, que lo sabíamos todo lo que podíamos saber de Cervantes, que es esto que os he contado, que yo mismo lo había escrito incluso en un libro anterior, y digamos, siguiendo este Cervantes mítico. Digo, pero lo que no conocemos muy bien, la mayoría de la gente, es la vida alrededor de Cervantes. Es decir, cómo era la época, cómo vivía Cervantes. Y entonces yo les planteo, digo, bueno, yo quiero hacer esta biografía, no tanto hablando de Cervantes, que ya hay otras biografías que ponen el foco exclusivamente como si fuera una película, una cámara, en donde sigue exclusivamente al autor, y digo, yo quiero abrir el foco. Yo quiero abrir el foco y hacer un plano mucho más general, en donde quiero ver a Cervantes, no a sí mismo, qué es lo que está haciendo en cada momento, sino intentar comprender por qué lo está haciendo. Y entonces de pronto me encuentro con una cosa tan pequeña, y vais a entender al mismo tiempo tan importante, que me encuentro con la clave de la investigación, que es de pronto en preguntarme a cada dato que tengo de Cervantes, ¿por qué? Y entonces de pronto todo lo que en un momento dado me van contando, y yo he contado y que yo he aprendido, de pronto me pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, que lo vais a entender y muy, muy clarito. Os he dicho, bueno, Cervantes estudia en el Estudio General de López de Hoyos, que es el Estudio General de Madrid, donde, digamos, se hacen las primeras letras. Bueno, ¿por qué sabemos que Cervantes estudia en López de Hoyos en ese Estudio General? No tenemos las matrículas, no hay matrículas de alumnos, no hay nada, pero en un momento dado en un libro de 1569, donde, bueno, se hacen las exequias de la muerte de la reina, de pronto lo va a redactar y la crónica la va a hacer López de Hoyos, y en un momento dado va a decir, este poema está escrito por Miguel de Cervantes, caro y amado discípulo. Entonces, de pronto pone ese dato de caro y amado discípulo, que lógicamente no tenemos por qué pensar que es una falsedad, sino que realmente, entonces, como fue discípulo de López de Hoyos tenía era el director, bueno, y el maestro de un estudio general, pues casi se hizo una deducción aristotélica. Entonces, Cervantes estudió en el estudio general. Pero claro, de pronto la cuestión es que Cervantes tenía 19 años en ese momento. Y en el estudio general se estudiaba solamente desde los 7 a los 14 años. Porque el estudio general era las primeras letras para luego pasar a la universidad. Luego uno pasaba a los colegios de la universidad, en este caso el Colegio del Rey, el Colegio de Málaga, el Colegio de los Irlandeses, es decir, los diferentes colegios de la Universidad de Alcalá, y luego, que decir, sería el bachillerato, por decirlo de alguna manera, y luego de ahí uno iría a las facultades, iría a los colegios mayores, es decir, pero claro, en el estudio general, ¿qué sentido tiene un niño, bueno, un joven ya, de niño nada, ya en el siglo XVI, os podéis imaginar, un joven, un hombre de 19 años estudiando con chavales de 12, 13 años? No tiene ningún sentido, o sea, no puede ese dato estar. ¿Qué sucede?
sí que puede ser discípulo de Miguel de Cervantes, o sea, sí que puede ser Miguel de Cervantes discípulo, porque ¿qué es lo que sabemos? Que ese estudio general, que muchas veces se plantea como el gran foco del humanismo en Madrid de este momento, estaba lleno de goteras, de ratas, de deudas. El ayuntamiento no pagaba ningún tipo de, digamos, ayuda a mantenerlo. El sueldo del director y del maestro era un sueldo mísero. ¿Qué es lo que le obligaba a López de Hoyo? A tener clases particulares. Es decir, a completar su sueldo en clases particulares que en un momento dado él pudiera bueno, seguir y mantenerse hasta fin de mes. Con lo que Cervantes pudo estudiar con López de Hoyos, pero no en el estudio general, sino en esas clases particulares. Y lógicamente, el hecho de que López de Hoyos en 1569 lo intente destacar frente a los demás y le llame caro y amado discípulo, lógicamente tiene que tener una razón. Y esa razón, entonces era decir, ¿por qué López de Hoyos, el maestro, dice que Cervantes es un caro y amado discípulo? Claro, todo el mundo dice, hombre, es que Cervantes es Cervantes, Cervantes es el autor del Quijote. Ya, pero es que todavía faltan 40 años a que Cervantes escriba el Quijote. Entonces el maestro, hombre, pudo haber sido tener una premonición y decir, este va a ser el que va a cambiar la literatura, pero seguramente hay una razón mucho más abriendo el foco de lo que hay. Y es, ¿cuál es el oficio que está queriendo tener Cervantes? Cuando es joven y está estudiando para ser, está estudiando con López de Hoyos, no está estudiando con López de Hoyos para ser escritor, porque no existe el oficio de escritor. No hay esa posibilidad de vivir de la escritura como oficio. Uno puede escribir, lógicamente, desde la posición del beneficio económico que tiene la familia, es decir, de vivir, de tener rentas, y ahí tenemos, por ejemplo, a Quevedo o tenemos a Lorca. Es decir, Federico García Lorca se puede dedicar su vida a escribir porque todos los meses su familia le mandaba un cheque. Entre otras cosas, le mandaba un cheque a Madrid para que estuviera lejos de Granada y no avergonzara a la familia con su forma y comportamiento y su sexualidad. Pero él no tenía que preocuparse de trabajar. O podía, en un momento dado, ser mecenas, o sea, buscarse un mecenas y entrar dentro de una casa nobiliaria. Y entonces, ¿qué oficio podría tener? Bueno, pues Cervantes tenía, como un joven que no tiene rentas, podía tener 3 oficios. Uno, ser clérigo, meterse en la carrera eclesiástica. Lógicamente, la carrera eclesiástica te conlleva que tienes que abandonar todo lo que es el mundo laico, montar una familia, aunque luego puedes tener, no estoy hablando del amor ni de las relaciones, estoy hablando de montar una familia, de, digamos, una cuestión mucho más social. Puede ser militar, pero también militar conlleva tener que irse a los tercios y no existe el ejército dentro de la monarquía hispánica en España. El ejército solamente está en Flandes o está en Italia. Es decir, está en la zona, digamos, del extranjero donde hay que defender, ¿no? O ser secretario. Y entonces, para ser secretario, se necesitan 3 cosas. Una, un tipo de letra. Un tipo de letra especial que no es la redondilla, que se llama la canónica bastarda, que es el tipo de letra que tenía Cervantes. Porque nosotros hemos conservado 8 autógrafos de Cervantes y sabemos qué tipo de letra tenía. Bueno, pues él tenía la letra que tendría que tener un secretario de su época. ¿Qué tenía que tener? Unos conocimientos básicos de latín. No hablar latín, no conocer el latín, no ser el conocimiento suficiente del latín para luego ir a la universidad. Es decir, cuando él está estudiando con López de Hoyos, no está estudiando para luego hacer el paso a la universidad y poder tener una carrera arreglada, sino que está teniendo esos conocimientos básicos. Y luego, eso, digamos, serían los 2 elementos básicos para poder presentarse a una, digamos, entre comillas, oposición de secretario. Entonces, o sea, hay un puesto de secretario y dice, bueno, pues tú te puedes presentar porque tienes el tipo de letra y luego tienes también el conocimiento básico de latín, cómo escribir cartas, qué tipos de cartas hay, etcétera, etcétera. Cómo montar un discurso para precisamente tu señor. Pero ¿por qué te eligen? Pues te eligen o porque tienes recomendaciones, y entonces eres el hijo de, eres el nieto de, eres el sobrino de, hay una recomendación, o porque demuestras
tu ingenio. Y entonces hay un elemento esencial, la demostración del ingenio. ¿Cómo demuestras tú que eres superior al resto de tus contrincantes? Entonces, tú puedes demostrarlo, ya digo, con un currículum externo, es decir, con esas cartas de recomendación, o con tu propio comportamiento. Y entonces ahí es donde viene esa literatura instrumental, esos primeros versos que él escribe, ese quererse en un momento dado y querer su maestro López de Hoyos destacarle, porque lógicamente, ¿qué está haciendo López de Hoyos cuando dice aquí está mi amado y caro discípulo? Primero, le está poniendo una carta de recomendación. Es decir, le está diciendo, de todos los que hay, en un momento dado, este es el que yo destaco. Pero lo fundamental, si López Cervantes entraría en la casa digamos, en una casa nobiliaria, en este caso se está pensando, y ese discurso, el poema que escribe Cervantes está dedicado ni más ni menos que al cardenal Salazar, de pronto está entrando en la casa más poderosa que hay en Madrid en ese momento. Y lógicamente a López de Hoyos le interesa tener a uno de sus discípulos metido dentro de una de las casas nobiliarias a la que puede presionar para luego conseguir cosas en el ayuntamiento. Entonces, como veis, son también el crear los círculos y los, digamos, los vínculos de poder que lógicamente existían en los siglos de oro y sigue existiendo hoy en día. Es decir, hoy también alguien puede conseguir del ayuntamiento, de cualquier poder público, digamos, que salga adelante su proyecto, pues porque en un momento dado su proyecto sea muy bueno, pero también porque tenga buenos padrinos o porque alguien le esté detrás ayudándole para que ese proyecto no sea siempre el último que se va a analizar, sino siempre aparezca en la parte de arriba de todo lo que hay, ¿no? Bueno, pues ahí nos estamos moviendo un poquito también en ese aspecto con Cervantes, ¿no? Entonces ahí lo que os quiero decir sobre todo, que es en esta biografía, que al final terminaron siendo 3 tomos, casi 1000 páginas sobre Cervantes, fue creciendo porque cada vez en un momento dado era necesario saber cómo se comportaba la gente en aquel momento. O sea, cómo se comportaba cualquier persona. Y Cervantes era cualquier persona, una más, que tenía que cumplir las reglas, que tenía que cumplir las leyes y tenía que cumplir las costumbres. Entonces el problema es, como nosotros desconocemos el contexto, terminamos por sacar conclusiones erróneas de lo que está sucediendo en el momento, ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna duda. Si no, bueno, sigo adelante de las cuestiones. Por ejemplo, os decía, Cervantes intenta triunfar, hay un mito de esa idea de Cervantes que en un momento dado intenta triunfar en el teatro y fracasa rotundamente. Fracasa, entre otras cosas, porque llega Lope de Vega, el monstruo de naturaleza, y termina por avasallarlo todo, ¿no? Y es cierto, y Lope de Vega va a ser el gran triunfador de los corrales de comedias en el siglo XVII. Pero, ¿cuándo empezaron los corrales de comedia a ser un negocio? Entonces estamos hablando de 1574, 1576, es decir, estamos hablando de una fecha muy tardía en el siglo XVI. Y estamos hablando de algo algo fundamental que se nos olvida, y es que los corrales de comedia, y en parte con la imprenta ya en el XVII, pero sobre todo los corrales con los corrales de comedias, se está creando por fin en España la figura del escritor que puede vivir de su escritura, del beneficio de su escritura. Lo mismo que pasará con Shakespeare en este mismo momento en Londres. Lo mismo que pasará un poquito después con Molière en Francia. Es decir, se están creando las bases de las primeras industrias culturales. Es decir, la cultura genera beneficios en sí mismo. La cultura no es solamente lo que el noble o el poder o la iglesia está generando y que lógicamente contrata o tiene a su servicio determinados autores para hacer determinadas actividades culturales. No, no. El corral de comedias se cobra por ir a ver la función. Y se cobra además de manera democrática.
o mejor dicho, dependiendo del nivel económico de cada uno. Es decir, el principio del corral de comedia, el principio del teatro, en este momento profesional que se está imponiendo en Europa, es que todo el mundo pueda acceder a ese corral. Se está creando la idea del público, no la idea del espectador, sino del público que paga por ir a ver un espectáculo. Y todo el mundo tiene derecho a esa posibilidad. ¿Qué sucede? Cuando quieres entrar y quedarte en la parte de abajo del escenario de pie, pues pagas nada, un maravedí. O sea, es decir, pagarías medio euro por entrar. Claro, si ya quieres sentarte, ya tienes que pagar otro maravedí. Si luego quieres además tener un vaso de agua, pues tienes que pagar otro. Si además quieres subir en el escalafón y estar en la parte de arriba y tener un aposento y alquilar un aposento, pues lógicamente eso ya tiene otro precio. Es decir, se va creando todo un beneficio económico que al principio es mínimo y que va creciendo, y ese beneficio económico sobre todo va creando esa industria. Y a medida que se va generando cada vez más dinero, pues lógicamente hay más intereses, por un lado políticos, pero también intereses económicos. Pequeños grupos de mafia, o digamos más de mafia de influencia, en donde en un momento dado unos los pueden dominar mejor que otros, ¿no? Y ahí es donde va a triunfar Lope, pero ya en el siglo XVII. Entonces, imaginaros Cervantes cuando vuelve, os decía, vuelve de Argel, 1580, vuelve habiendo sido soldado y vuelve con, como tantos miles de pretendientes que hay en la corte en este momento, vuelve con la intención de conseguir una merced, es decir, un puesto, un oficio, algo que le permita tener un sueldo al final de mes, que es una de las grandes pretensiones y de los sueños de tantos y tantas personas que no tenían rentas en el siglo de oro. Es el gran sueño de Lope y es el gran fracaso de Lope. Lope nunca tuvo un oficio. O sea, él pidió durante muchos años ser el cronista oficial de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, con la idea de tener un oficio que le permitiera por lo menos cubrir los elementos básicos de su vida. Y luego seguir escribiendo, luego seguir triunfando. Nunca lo consiguió. Y eso le obligó en un momento dado a tener una producción, porque lógicamente solo ganaba dinero de aquello que producía, no de aquello que había producido previamente. No existían los derechos de autor, no existía, digamos, toda una serie de derechos que lógicamente hemos ganado los escritores, pero ya a partir de mediados del XIX y del siglo XX. O sea, estamos poniendo las bases de esa industria y de esa idea del escritor profesional, del que vive del resultado de su trabajo. Bueno, pues imaginaros Cervantes 1585, 1588, 8 años después de haber vuelto de Argel. En todas las biografías que vais a leer, vais a encontraros con esa idea mítica que os decía de un Cervantes fracasado, que en un momento dado había intentado triunfar y que no había conseguido, y bueno, lo había intentado, había tenido un cierto éxito, pero luego ya se había esfumado ese éxito, sobre todo por la llegada de Lope y de otros autores. Bueno, si yo os digo ahora mismo un escritor actual que publica en Planeta, que publica su primera novela en Planeta, que es capaz de estrenar sus obras en el Teatro Español de Madrid, ¿le calificaríamos de escritor fracasado? Pues creo que no, ¿no? O sea, no le pondríamos ese merbete, por lo menos podríamos decir que es bueno, es malo, mil cosas, pero jamás le diríamos que en un momento dado es un fracasado. Es decir, tiene las puertas abiertas de una gran casa editorial, una de las más importantes. No se está haciendo autopublicación, está ni más ni menos que entrando en ese mundo. Y está estrenando en un teatro ni más ni menos que el Teatro Español, uno de los teatros más prestigiosos en el centro de Madrid. No está tal. Bueno, pues ese es Cervantes. Cervantes publica en 1585 la Galatea. Y la Galatea no la publica en cualquier lugar, la publica con Blas de Robles, que es uno de los libreros más importantes de Madrid, el que tiene el comercio exclusivo en la corte de las leyes y de las pragmáticas que se producen en el momento, ¿no? Y va a estrenar en el Corral del Príncipe, que es el que luego es el corral, digamos, donde está el Teatro Español. Ahí era el lugar donde estaba el Corral del Príncipe, y va a estrenar, digamos, sus obras, que cobra 50 ducados
por entregarlas. Es decir, el autor en este momento no va a cobrar por el éxito o el fracaso de la obra, por el desarrollo que la obra tiene, sino él la va a escribir, la va a vender al autor de comedias, al que es el jefe de la empresa que va a poner en marcha esa comedia, y va a cobrar, en el momento en que la entrega, 50 ducados, que no está mal, es decir, que es una muy buena cantidad. Es decir, por el trabajo que ha realizado de escritura, ya va a tener un beneficio económico. Por el desarrollo, el éxito, el fracaso de esa escritura, el autor nunca va a recibir nada. Igual va a pasar con la imprenta. O sea, el autor va a vender el privilegio o la licencia de impresión a un librero o a un impresor y le va a pagar 1.500 ducados, o sea, 1.500 maravedís, el precio estipulado, que además es un precio estipulado en la época. O sea, se puede negociar unos márgenes, pero muy poquitos, como hoy en día podemos negociar con una editorial si nos da el 8%, el 10% de derechos de autor, pero los márgenes, digamos, están muy establecidos o por ley o por en esa época la costumbre. Y en el momento en el que él vende la obra y vende esa licencia, que esa obra tenga muchísimo éxito o no lo tenga, pues realmente el autor no va a recibir ningún beneficio por ese desarrollo. Es decir, su beneficio es por la escritura, por el hecho de haber creado un determinado texto, ya sea para la imprenta o ya sea para el teatro. Así que Cervantes, nos tenemos que quitar esa idea de ese Cervantes en un momento dado fracasado, que no fue entendido en su tiempo, que en un momento dado nadie le leyó y le admiró como tenía que haberle admirado, porque realmente Cervantes tuvo éxito. Lo que pasa es que no tuvo éxito con el Quijote. Y ahí es donde entro en el segundo apartado, digamos, en esa segunda parte que os quería hablar, de también entender al autor y entender la importancia de las obras en su momento, situándolas en su contexto. Lógicamente, el Quijote es un texto que tiene una importancia fundamental en nuestra forma de entender la novela. Es el creador y vamos a ver por qué es el creador de la novela moderna. Pero eso es la construcción que se ha ido haciendo cultural y literaria a lo largo de los siglos. O sea, esa idea y esa realidad, más que una idea, esa realidad de la importancia del Quijote es una realidad construida, no es una realidad existente en su momento. Porque Cervantes, digamos, imaginaros, cuando nosotros pensamos en Cervantes, siempre pensamos en que fue reconocido como el autor del Quijote, y os decía la anécdota, ese de 1605, cuando tiene éxito ese primer Quijote. Claro, tenemos del Quijote 5 reediciones en 1605. No está nada mal, o sea, se está demostrando un determinado éxito. Tenemos 2 ediciones con Francisco de Robles en Madrid y luego vamos a tener otra edición que es con otro impresor, pero es lo mismo en Valencia, porque en la Corona de Aragón no se podía imprimir, digamos, de manera... no se podían vender los libros que se imprimían en Castilla, en la Corona de Castilla, y por eso hay que volverlos a imprimir en la Corona de Aragón. Y luego tenemos 2 ediciones piratas en la Corona de Portugal, en Lisboa. 5 ediciones, digamos, que no está nada mal, en el mismo año 1605. Y luego la siguiente va a ser en 1608. Y luego vamos a tener que esperar hasta 1607, bueno, en Bruselas, y luego 1611. Y nada más. De la segunda parte del Quijote, que se publica en 1615, en octubre de 1615, cuando Francisco de Robles muere 8 años después, todavía quedan 362 ejemplares de la primera edición sin vender. O sea, no llegó a agotar ni la primera edición en 8 años de la segunda parte del Quijote, que es, sin duda, la mejor obra escrita por Cervantes y la base fundamental de considerarlo ese Quijote, digamos, esa base de la novela moderna. No le interesó a nadie. En cambio, de las novelas ejemplares de 1613, se hicieron 12 reediciones hasta 1620. O sea, fue un éxito maravilloso, o sea, un éxito editorial muy por encima del Quijote. Pero es que por encima de ellos está el Persiles.
el Persiles, que fue la obra póstuma que él estaba hasta el último momento intentando terminar y que terminó, y se va a publicar en 1617, un año después de su muerte. Bueno, va a ser un grandísimo éxito. La gente lo va a leer, a reeditar en diferentes formatos. Se va a traducir rápidamente al francés, al italiano, al inglés. Es decir, don Cervantes va a tener mucho éxito, o sea, va a ser reconocido, sobre todo como gran novelista. Estamos hablando de las novelas ejemplares, esas novelas, esos cuentos largos y una gran novela de libro de aventuras, un libro de aventuras como es el Persiles, y de pronto muchos autores, cuando tienen que hacer una historia de la literatura en este momento, van a decir Cervantes, el gran novelista, pero ninguno de ellos va a pensar en el Quijote, sino que va a pensar en esas otras obras mucho más cercanas de la estética del momento y precisamente mucho más acordes a lo que el lector estaba pensando y estaba viviendo, ¿no? Entonces, quiero poneros el ejemplo, y ya con eso quiero pasar a otras cosas, es decir, que bueno, yo como no me preguntáis, no ponéis nada, yo sigo aquí, bueno, y cuando ya veamos que ya veo que ya no tenéis ya la cara de sufrimiento, ya no podéis más, pues ya me callo. Porque lógicamente, como os podéis imaginar, son 1000 asuntos los que pueden ver. Pero quiero poner un ejemplo de lo que os decía de poner la obra en su contexto. Y no voy a poner el ejemplo del Quijote, es decir, cómo el Quijote es un libro que entra dentro de una transmisión muy codificada en la época, que eran libros de entretenimiento digamos, de serie B. Es decir, como si nosotros en una, digamos, organización sociológica de la lectura y de la escritura, en un momento dado nos fuéramos, hoy en día eso se ha perdido, digamos, la distinción sociológica, pero nos fuéramos, por ejemplo, a los años 80, 90 o a los años 70 del siglo pasado. Había una literatura de serie A, es decir, una literatura seria, una literatura en donde había un prestigio, y luego estaban por la novela rosa, la novela de vaqueros, la novela incluso digamos, la novela negra, que luego ha ido adquiriendo a lo largo de estos años un enorme prestigio, pero en esos momentos esa novela era una novela de serie B, es publicada con unas características editoriales muy concretas, con mal papel, en un formato, digamos, que pudiera uno llevárselo fácilmente de viaje, y sobre todo libros de lectura, de consumo muy inmediato. Es decir, la novela rosa o esa novela de vaqueros, Estefanía, o sea, todas estas novelas, de pronto era divertirse, leerlas, entretenerse y luego olvidarlas. O como mucho dejársela a otra persona. Pero no eran las novelas para luego tener en la biblioteca, no eran las novelas en un momento dado para estudiarlas, para analizarlas, no, era esa lectura. Bueno, pues ahí es donde entra el Quijote. El Quijote, en la codificación de la lectura del siglo XVI, entra dentro de esas novelas de serie B. Lógicamente con la genialidad de haber sido escrito por un genio como Cervantes y en ese modelo de serie B haber hecho algo que luego fue muy bien entendido por los ingleses en el siglo XVIII. Pero quiero poneros el ejemplo de las novelas ejemplares. Digamos, ¿qué es lo que esperaría un lector en 1613 cuando se publican las novelas ejemplares? Cuando en mayo de 1613 aparecen las novelas ejemplares. Es decir, uno de los grandes retos que tenemos que tener cuando nos ponemos los estudiosos a trabajar con estas obras y con estos clásicos, es que como son clásicos y por tanto han pervivido en el tiempo, la obra ha ido ganando en interpretación. Y lógicamente hoy nosotros estudiar las novelas ejemplares, el Quijote, la Divina Comedia, bueno, no digo ya la Biblia, otras grandes clásicos que en un momento dado nos podemos acercar, todas esas lecturas son interesantísimas porque nos están contando las posibilidades que ese texto tiene. Pero también tenemos que hacer el esfuerzo de intentar comprender cuál era el horizonte de expectativas con las que el autor escribió eso en su momento. Porque lógicamente el clásico lo es porque ha pervivido en el tiempo,
pero también el clásico lo es porque en un momento dado fue un escritor en un determinado escenario, en un determinado momento, en un determinado lugar, que escribió esa obra con una determinada finalidad. Y ahí es donde también entra nuestra capacidad precisamente de interpretación de lo que es el pasado y también la capacidad de ver y de comprender mejor cómo ha ido creciendo esa interpretación. Entonces, ¿qué esperaría un autor, o sea, un lector de una colección de novelas ejemplares? Cervantes no inventa nada con las novelas ejemplares. Es decir, igual que no inventa nada con La Galatea, un libro de pastores, no inventa nada con El Quijote, un libro de caballerías, no inventa nada con las comedias y entremeses que publicarán el 15 o con un libro de aventuras en Persiles. No inventa, digamos, no es original en sus formas. ¿Qué sucede? Sí que lo es en la posición de creador en la que él está, que es un creador que vive en los márgenes. Entonces, en ese crear en los márgenes, lógicamente, ¿qué es lo que le va a permitir a Cervantes? Llevar al límite muchas de los géneros o de las posibilidades literarias que en su momento existían. Lo podemos comparar, digamos, a grandes rasgos con Lope. Lope vive en el centro, vive bajo el foco de luz del éxito. Y por tanto, Lope no puede salirse del foco. Él sabe muy bien qué es lo que quiere el vulgo, y es lo que dirá en su arte nuevo de hacer comedia. Entonces, como el vulgo es necio, pues hay que hablarle, o sea, como lo que quiere y quiere entretenerse, hay que hablarle en necio. Bueno, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Si Lope hubiera querido hacer una obra mucho más original, hubiera tenido que salirse del foco y, por tanto, al final hubiera fracasado porque hubiera terminado por no tener el poder y el éxito que lógicamente le conllevaba digamos, el éxito que le daba el poder en su época, como os he intentado explicar, ¿no? Cuando al final, por ejemplo, La Dorotea es una obra maravillosa de Lope que va a escribir ya en su vejez, cuando ya tiene la libertad, porque ahí es donde él sí que puede expresarse como el gran autor. Cervantes tiene esa suerte de que en un momento dado va a poder escribir muchas de sus obras en esos márgenes. Entonces, las novelas ejemplares. Las novelas ejemplares es un género de mucho éxito que hay a principios del siglo XVII, que son las colecciones de novelitas que tienen una finalidad que le llaman y tienen el subtítulo de honestísimo entretenimiento. Es decir, son historias que nos van a contar, nos van a entretener, pero al mismo tiempo tienen una finalidad de enseñanza. Tienen que ser honestas en la enseñanza que nos están dando. Y ahí Cervantes hace las novelas ejemplares. Es decir, y en un momento dado en el prólogo va a decir, y yo podría decir cuál es la enseñanza de cada una de las novelas o del conjunto de las novelas. Pero no lo va a hacer. Porque estas novelas, ¿qué es lo que tienen? Tienen una serie de historias, por ejemplo, tienen la historia de Romeo y Julieta. Una de ellas va a ser esta historia, que no se la inventa Shakespeare, sino que viene de una larga tradición italiana que en España se va a conocer precisamente por este tipo de novelas. ¿Y qué es lo que hay? Al principio hay un marco general. Pensemos, por ejemplo, en el Boccaccio, es decir, pensemos en todos los conjuntos de historias precisamente en el momento, ¿no? Bueno, el momento, desde el siglo XIV. Hay un marco general que explica por qué las novelas se están contando. Hay una peste en Florencia y de pronto una serie de nobles se van a una casa de campo y para entretenerse todos los días cuentan 10 historias. Y al final tenemos el Decamerón. Y luego, al inicio de cada una de esas historias, en un momento dado, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Una explicación. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que tener? Bueno, pues en ese conjunto de novelas, para que veáis la originalidad de Cervantes, en un momento dado, Cervantes te ofrece el género, te ofrece la forma editorial. Tú estás cómodo porque vas a leer algo que sabes cómo leerlo. Y de pronto te encuentras con que no tienes nada de ese aparataje que te ayuda como lector. No hay un marco general, no se nos está diciendo por qué se cuentan estas historias, van simplemente una detrás de otra, y cada novela, ninguna de ellas tiene una explicación
de cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que sacar, o digamos que nosotros, el autor nos quiere dar como lectores. Y además, imaginaros lo que sería para un lector de 1613 que en un momento dado empieza la primera de las novelas con La gitanilla. Un gitano siendo protagonista de una obra literaria. Nunca antes había sucedido. Pero es que además la primera palabra de La gitanilla, de esta novela, de pronto va a ser casi un tratado de crítica literaria. Porque la primera palabra que dice es parece. Parece que los gitanos son ladrones, los gitanos y las gitanas son ladrones, hijos de ladrones y que solamente nacieron para ser ladrones. Pero lo fundamental es que la primera palabra es parece. Es decir, de pronto, en las novelas ejemplares va a encantar al público de la época porque van a estar dentro de lo que esperan de este tipo de novelas. Es decir, que son novelas entretenidas. Van a sorprender porque de pronto no van a saber cuál es la enseñanza concreta, es decir, no van a tener explícita cuál es la enseñanza concreta. Y lo que va a pasar es que con el paso del tiempo, esto es lo que está creando una parte de la modernidad de Cervantes, que es crear al lector moderno. Es decir, el lector que es el que tiene que tomar las decisiones de la lectura. Que para nosotros es la manera de leer. Es decir, y si nosotros nos encontráramos con una obra literaria en el que cada momento nos estuviera diciendo lo que tenemos que pensar, y este personaje es malo porque mira y por eso te lo estoy contando, etcétera, nos parecería negativo, porque vivimos en la libertad del lector. Nosotros tenemos la libertad no solamente de la interpretación, sino también de la lectura. Bueno, pues esto es lo que está haciendo Cervantes, ni más ni menos que simplemente quitando ese aparataje de tesis, ese aparataje de interpretación que lógicamente el que tenían las obras en ese momento, ¿no? Entonces, para un lector de la época, de pronto estas novelas tuvieron éxito, como decía, muchísimo éxito, pero no supieron entender ese paso. Habrá que esperar después para que nos encontremos con lectores que digan, me encantan las novelas porque me permiten ser libre. No, a los lectores de la época les encantaban las novelas porque Cervantes lo que hace además, dice, esa mesa de trucos, es un genio, porque lo que hace además es un despliegue de todos los géneros que cualquier lector de la época le gustaría leer. Y además les va a sorprender, porque les va a sorprender con esa gitanilla que nunca se había hablado antes, y va a hablar una novela de aventuras, va a haber historias italianizantes, va a haber una novela picaresca, Rinconetti y Cortadillo, que lo más curioso es que esta novela, por ejemplo, Flaubert adoraba a Rinconetti y Cortadillo. ¿Por qué? Porque de pronto dices, es la novela perfecta. No pasa nada. O sea, de pronto me ha llenado 80 páginas en donde no pasa nada. Simplemente es lo que Rinconetti y Cortadillo, dos pícaros, ven en Sevilla durante un día. Y vemos lo que está pasando en la vida, pero no hay una trama, no hay un argumento, no hay nada. Simplemente es la vida que pasa a nuestros ojos gracias a la literatura. O un diálogo humanístico maravilloso, que no va a ser el diálogo otro que El coloquio de los perros. Y que no va a estar protagonizado por dos grandes eruditos, sino por dos eruditos que lo son, pero que van a ser precisamente perrunos, ¿no? Dos canes, ¿no? Bueno, preguntaba Esteban por qué Cervantes, si buscaba una merced, un oficio, por qué se conforma con escribir en los márgenes, ¿no? Bueno, muy bien visto. Bueno, primero, no creo que se conforme. Es decir, le toca vivir en los márgenes, es decir, le toca hacerlo. Pero si os dais cuenta, en Cervantes al final, y ahí viene lo de conformar, y me gusta mucho lo de ponerlo a conformar entre comillas, porque realmente creo que también expresa muy bien lo que es Cervantes. Si os dais cuenta, Cervantes va a hacer lo que hace todo el mundo en la época, como os decía, una literatura instrumental, a base de económico. Pero Cervantes va a hacer algo que ningún autor de su época va a hacer. Y en parte el éxito que va a tener de clásico va a ser que al final de su vida, y estamos hablando de 1613, él muere en 1616, es decir, los 3 últimos años de su vida, que fueron 3, porque nosotros sabemos cuándo murió, pero podían haber sido 4 como podían haber sido 2. Es decir,
ya en las fechas en las que él está ya descontando la vida, decide dejar de vivir en la vida y dedicarse a vivir en papel. Es decir, decide que todo aquello que ha escrito no es que simplemente lo va a publicar, sino que de pronto va a hacer un programa literario en donde dice, lo que no he conseguido en esta vida, que no he conseguido en un momento dado, he tenido varios oficios, he tenido varios trabajos, etcétera, no he conseguido, digamos, ese éxito que a lo mejor yo estaba pensando, lo voy a conseguir en la otra vida. Y de pronto él va a dedicar sus últimos momentos a no solamente a escribir y a retocar lo que tenía escrito, sino a publicar de una manera escalonada, en el que va poniendo sus obras, y daos cuenta, tenemos 1613, de pronto se va a reivindicar como el narrador. Y va a hacer esa tabla de trucos, esa mesa de trucos, en donde él va a decir, yo puedo escribir en cualquier género. He escrito libro de pastores, pero puedo hacer también una novela bizantina, El amante liberal, puedo hacer la novela picaresca, puedo tocar cualquier palo de la narrativa y aquí están mis posibilidades, porque además en cualquiera de ellos te voy a sorprender, porque ahí es donde viene el ingenio. Es decir, yo no tengo que escribir como los demás, yo tengo que destacarme del resto. ¿Cómo me destaco? Siendo ingenioso. Y ahí también el que sea el ingenioso caballero también tiene una intención, lógicamente, por parte de Cervantes, ¿no? 1613. 1614, Viaje del Parnaso. De pronto es un poema alegórico, él se reivindica como poeta, y además es una de sus grandes reivindicaciones, él realmente se considera poeta por encima de cualquier cosa. Y de pronto se reivindica como poeta culto, pero no solamente un poeta culto, sino que además se reivindica como juez de la poesía de su momento. Igual que había hecho en la Galatea con el canto de Calíope, en donde de pronto había puesto a todos los escritores delante de sí y les había hecho un juicio, ahora de pronto les va a poner también y va a ser el juez. Lógicamente, si uno es juez, está por encima de aquellos que está juzgando, se coloca por encima de la poesía. 1614 va a publicar El viaje del Parnaso. 1615 va a ser el primero que va a publicar en imprenta sus comedias y entremeses. O sea, tenemos que esperar años después para que Lope publique sus comedias y entremeses, y va a ser el segundo que lo va a publicar, a coste, y lo va a hacer porque de pronto hay editores que lo están publicando sin consultarle, y sobre todo que están publicando obras poniendo el nombre de Lope, que es el que tiene fama, sin que sean de Lope. Entonces Cervantes es el primero que lo va a publicar. Y además va a hacer una cosa maravillosa, que va a poner en el título que son comedias nunca jamás representadas. Es decir, lo negativo que se convierte en un momento dado en positivo a lo largo de la presentación. Y luego se pone a trabajar para lo que es su gran obra, que es el Persíles. Y de pronto, en medio de todo eso, aparece, como sabéis, en 1614, a finales de 1614, el Quijote de Avellaneda, el Quijote apócrifo, que de pronto le va a trastocar todos estos planes y en un momento dado va a retomar los 49 capítulos que ya llevaba escritos del Quijote y que seguramente no le hubiera dado tiempo material, porque sabemos cuándo murió, a terminarlos, y de pronto los coloca en primer lugar y termina por escribir la segunda parte del Quijote, que se va a publicar en octubre de 1615. Que seguramente, bueno, a mí no me cabe ninguna duda que sin el Quijote apócrifo, Cervantes nunca hubiera escrito la segunda parte del Quijote, ¿no? Entonces, él lo escribe, e incluso esa imagen, digamos, tan tremenda, ¿no? Y pero al mismo tiempo tan potente del escritor que en un momento dado dice, ayer me dieron la extrema unción y hoy escribo esta. Es decir, si a uno le han dado la extrema unción, ya sabe que tiene los días contados, no es cualquier cosa. Y aún así, Cervantes, en vez de ponerse en paz con la familia o consigo mismo, de pronto sigue escribiendo porque está ya pensando en esa otra vida, la vida de la fama, que al final se le va a dar, pero no por ese programa literario. Y si solamente hubiéramos tenido de Cervantes la Galatea, la primera parte del Quijote, las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso, las comedias y el Persíles,
sería uno más de los grandiosos y maravillosos autores del Siglo de Oro. Y estaría en la misma nómina de Pérez de Montalbán, de Quevedo, de Góngora, etcétera, pero uno más de todos ellos. Y en cambio, de pronto, la vida, luego esa segunda parte, tenemos la segunda parte del Quijote, que al final es la que le va a dar tantísimo tremendo. Bueno, no creo que sean las 2:20, ya son las 2:20. Bueno, no me lo puedo creer. Bueno, al final todo lo que os iba a contar, bueno, os cuento nada, un poquito de la transmisión, porque sobre todo me interesa contaros un poquito más y terminar con esa parte del cervantismo social, que me parece también que es una parte muy, muy interesante, ¿no? Y sobre todo que os puede aportar nuevas vías de acercamiento también a los clásicos, por eso el Cervantes es un clásico en el siglo XXI. Bueno, como sabéis, por resumir, y ya por avanzar muchísimo, el Quijote tuvo un cierto éxito editorial en Castilla, tuvo muchísimo éxito editorial en Europa, fue traducido en 1612 al inglés, ya en 1614 al francés, en 1622 al italiano, se traduce en 1657 al holandés, o sea, tiene muchísimo éxito. Entre otras cosas, tiene sobre todo éxito en aquellos lugares donde la monarquía hispánica es la enemiga. Porque, lógicamente, el Quijote es leído como una forma de reírse y de, digamos, de atacar y de menospreciar a ese gran enemigo político que está moviendo todas las riendas y todos los resortes del poder en Europa, que es la monarquía hispánica. Entonces hay que entender también el Quijote como ese libro de burlas, no tanto a los libros de caballerías, como a esa monarquía hispánica, esa caballería que termina siendo una caballería fatua, una vacía, vacua, ¿no? Que es la caballería en un momento dado, como quieren vender los enemigos, que eran precisamente los tercios o que era la monarquía hispánica. Nada que ver la realidad. Esa es una construcción más de esa leyenda negra que no deja de ser un recurso propagandístico de cualquier guerra. O sea, uno tiene que menospreciar al enemigo, no puede estar diciendo que el enemigo es superior y que es importantísimo. Eso, digamos, una regla básica de cualquier enfrentamiento, ¿no? Bueno, pues en ese éxito que tiene, de pronto nos vamos a encontrar el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII nos vamos a encontrar un momento en el que en Inglaterra se está buscando nuevos modelos narrativos. Es decir, una narrativa que tenga una finalidad didáctica, una finalidad satírica, sobre todo. O sea, que la narrativa no solamente entretenga, sino que en un momento dado permita criticar costumbres o determinados modelos de vida. Y en esa búsqueda de modelos, de pronto, los escritores ingleses que ya habían tenido, digamos, una tradición enorme de difusión del Quijote como un libro de risa, como un libro de entretenimiento, de pronto se dan cuenta de que el Quijote es el modelo narrativo que están buscando. Que es un libro que hace reír, pero que al mismo tiempo es un libro que puede criticar y que puede en un momento dado digamos, atacar, hacer una sátira de la sociedad del momento. Y de pronto rescatan a Cervantes como autor digno de ser imitado. Es decir, no el Quijote texto que yo copio y que yo imito, sino yo voy a prestigiar aquello que imito porque es lo que me va a prestigiar a mí en el modelo narrativo que yo estoy ahora impulsando, ¿no? Y por eso, en algunos de las obras se va a escribir en un momento dado escrito a la manera de Cervantes, el autor del Quijote. Y eso se va a poner en la portada. Pero claro, si alguien ya pone escrito a la manera de Cervantes, ya le estás dando un valor de autor a Cervantes, de clásico, digno de ser imitado, de ser, etcétera, ¿no? Y eso es lo que en un momento dado va a convertir a Cervantes en ese gran modelo literario. ¿Qué sucede? Que ese es el modelo literario que triunfa. Y eso es lo que pone las bases, luego ya es lo que se va a retomar por, sobre todo, los novelistas del XIX, y ese modelo, digamos, tenemos a Dickens y luego ya tenemos toda la tradición inglesa, la tradición alemana y sobre todo la francesa del XIX, que van a hacer del Quijote esa novela moderna. O sea, poner las bases de esa
novela moderna, precisamente en esa relectura. Porque había otras posibilidades, había otros modelos. Por ejemplo, el modelo del decoro. Es decir, en un momento dado, los franceses, sobre todo con el neoclasicismo, lo que defienden es que las novelas tienen que ser decorosas, tienen que enseñar modelos de conducta. Y para que esos modelos de conducta sean realmente modelos equiparables a la vida cotidiana, uno tiene que en un momento dado que ver personajes que sean decorosos. Es decir, que se comporten según su sexo, según su condición, según su educación, según su clase social, etcétera, etcétera. Por eso el Quijote de Cervantes va a ser un Quijote muy criticado, va a ser una mala novela, porque lógicamente que Sancho Panza al final de la novela sea capaz de hacer discursos filosóficos por estar escuchando a Don Quijote, se considera que es un error garrafal del autor, porque lógicamente no es un personaje decoroso, no se está comportando según su, digamos, incapacidad y su analfabetismo y su incapacidad de lectura, ¿no? En cambio, el Quijote de Avellaneda, ese Quijote apócrifo, se va a convertir en modelo narrativo. Y se va a decir, el Quijote de Cervantes es un mal Quijote. El verdadero Quijote, precisamente, es el otro, ¿no? Y ahí es donde, precisamente, nos vamos a encontrar con la disputa y el éxito que va a tener el Quijote de Cervantes, ¿no? Bueno, pues antes de que os vayáis todos, ya os cuento el final, sobre todo esa parte social. Bueno, en esa digamos, idea de convertir, digamos, a partir de ese siglo XVIII, lo que vamos a tener ya es un Quijote que se va a convertir en referente, va a tener un éxito total, está traducido a todas las lenguas del mundo de cultura, a muchas de ellas que no son de cultura, digamos que no tienen una tradición literaria. El Quijote es una de las primeras obras que se traduce. Es decir, el Quijote se ha convertido ya en un referente que incluso ha entrado en nuestro diccionario. Ser un Quijote, cuando entró en el siglo XVIII, era ser una persona ridícula, porque hacía cosas que hacían reír a la gente, y ya en el siglo XIX, ser Quijote, además de ser una persona ridícula, tener esa acepción, en un momento dado se amplía a ser una persona que defiende los intereses, digamos, que intenta mejorar la vida de la gente a pesar de los problemas que pueda tener y que pone la mejora de la sociedad, de los demás, por encima de sus propios deseos. Entonces, ser un Quijote, y por eso ya tenemos el adjetivo, entonces decimos, es un Quijote, porque se está dedicando a ayudar a toda la gente frente a estar dedicándose a sí mismo, ¿no? Entonces, ese es un valor positivo que en un momento ya desde el siglo XIX podemos tener. Entonces, ese es un valor que tiene el Cervantes y que tiene el Quijote, un valor social que está dentro de la sociedad. Es decir, nosotros en cualquier parte del mundo no tenemos que explicar quién es Don Quijote o quién es Cervantes. O sea, en un momento dado está presente en las plazas, ya sea como un referente cultural o recordado en la cantidad de aventuras, y casi siempre son las mismas, los molinos de viento, etcétera, ¿no? Y si no, la gente, la verdad que lo tienen. Dicen, por ejemplo, en China, precisamente incluso los niños de conocen al Quijote. Efectivamente, o sea, y en cualquier lugar, y es muy emocionante, y seguramente os ha pasado ir, por ejemplo, ir a una feria digamos, de artesanía de cualquier lugar del mundo y encontrarte, lógicamente, a la figura de Don Quijote y Sancho hecho con los productos más propios del lugar, ¿no? Y de pronto decir, es también como se lo han apropiado, ¿no? Entonces, ese elemento de existencia en la sociedad es lo que nos permite dar ese otro paso que no lo podemos hacer con la mayoría de los clásicos, que es ese cervantismo social. Es decir, en un momento dado, aprovechar los valores que en un momento dado y el posicionamiento de prestigio que tiene Cervantes y el Quijote en la sociedad para hacer actividades que en un momento dado puedan mejorar y puedan, sobre todo desde la educación, desde las primeras partes, desde los primeros ciclos de la educación, hasta socialmente. Os voy a compartir un portal para que veáis. En este caso, son unas actas digitales.
ya para que lo podáis ver, digamos, más tranquilo, que lo podáis tener, son unas actas digitales de... Ay, perdón, que no me lo... Os he puesto el mismo de antes. Ahí, a ver si me lo copio. Entonces, sí, estas de aquí. Estas de aquí son unas actas de un congreso cervantino que realizamos el año pasado en Azul, que es una ciudad cervantina en el sur de Argentina, bueno, en el corazón de Argentina, está en el corazón de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires. Y en esas jornadas lo que hicimos fue un repaso de todas las actividades docentes y educativas que se habían realizado en los últimos 10 años en Azul en relación al Quijote. Y entonces digamos, las podréis ir viendo en esa idea de ese cervantismo social. Por ejemplo, está la experiencia de trabajar el Quijote en la cárcel. Entonces, imaginaros lo que es no solamente ya trabajar el Quijote con el concepto de libertad o de Cervantes que ha estado cautivo. Es decir, no solamente la idea de yo te vengo a contar una historia que te puede servir ser similar a la tuya, no, sino trabajarlo con la idea de insertar a esas personas en una sociedad en la que están completamente ajenos. Entonces, pensar, por ejemplo, en la cárcel de Azul, en donde vienen los presos y los presos vienen de los diferentes lugares en una furgoneta sin ventanas. Ellos saben que están llegando a un lugar, no saben el paisaje, no saben dónde están recluidos en una cárcel en donde no ven nada que está en el exterior, viven su día a día en un micromundo, etcétera, y de pronto alguien les viene a hablar de lo que está sucediendo en la ciudad y les hace partícipe de ese, y que ellos también pueden participar y que ellos también pueden hacer sus actividades en ese festival cervantino y participar en el lugar. Y de pronto tienen una relación de pertenencia con el lugar que les cambia completamente la mirada de lo que les está sucediendo. Y sobre todo les plantea una posibilidad de futuro, ¿no? Que sobre todo es la importante, ¿no? La verdad que lo que están contando en esa historia, han creado el pabellón Cervantes dentro de la cárcel, de pronto tienen la posibilidad de leer y de pronto tener otra serie de inquietudes que no son el día a día, tremenda, ¿no? O, por ejemplo, las experiencias que vais a poder ver y leer que hay en las escuelas rurales, escuelas que están casi a 80 kilómetros del espacio urbano de Azul. Es decir, que en un momento dado estaremos más separados de muchas de las ciudades que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, ¿cómo este cervantismo, en un momento dado, a partir de la educación, puede hacer? Pero, por ejemplo, imaginaros trabajar con ese cervantismo, con Cervantes, en espacios. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Kit Quijotes, que lo podéis buscar en internet. Es un proyecto de Nueva York, de Brooklyn, en donde Kit Quijote lo buscáis y hay vídeos y hay un libro maravilloso. Imaginaros trabajar con niños marginados, hispanos, que han venido en el desierto con, digamos, la muerte en sus talones y que están viviendo en una sociedad norteamericana en estos años. Estamos hablando de un proyecto del año pasado, es decir, estamos hablando de la época Trump, que es decir, que en el momento peor, en donde están completamente personas que están señaladas por su acento, su dificultad de hablar inglés, su acento al hablar inglés, y de pronto, en un colegio, al margen de las escuelas, les enseñan a hablar inglés a partir del Quijote. Pero no solamente ya el Quijote como que les da prestigio para aprender esa lengua y que ellos además se sientan partícipes de que son ese mundo hispano que en un momento dado está en la base del Quijote, que de pronto esos ingleses o esos norteamericanos que les están insultando, están luego leyendo el Quijote en la universidad, que es decir, o lo han leído en el colegio o lo tienen que estudiar, sino que además les hacen hacer, o sea, la parte segunda es que ellos crean canciones en español y en inglés para llevar a lugares en donde ellos pueden en un momento dado expresarse y son el centro de atención. Y de pronto pasan de ser lo más marginal, lo más insultado, lo más despreciado,
a en un momento dado convertirse en algo central en donde la gente les va a ver. Lógicamente, estos niños les cambia completamente la mirada, les cambia completamente las posibilidades y de pronto no se trata de elegir qué texto elegimos, sino que al elegir a Cervantes, y es ahí donde está el poderío y la fuerza del cervantismo social, al elegir a Cervantes ya tenemos ganado una posición en la sociedad que automáticamente la sociedad ya lo tiene asumido como toda esta tradición de siglos de este autor que vivió y que fue fascinante su vida en el siglo XVI y en el siglo XVII, y en el que a pesar de toda la bibliografía, a pesar de todo lo que en un momento dado ya hemos escrito y seguiremos haciendo, realmente todavía hay muchísimo que decir, muchísimo que aprender, sobre todo porque lo importante es hacerlo con lo que podéis aprender vosotros y lo estáis haciendo vosotros, que es con nuevas miradas. O sea, no dejarse apabullar por el peso de la tradición, como si esa tradición no pudiéramos en un momento dado decir nada, sino tener también la capacidad de tener esa mirada que lógicamente tiene que venir del conocimiento. No puede venir la mirada simplemente del desconocimiento, que es lo que muchas veces pasa en el mundo de las comunicaciones, en el mundo periodístico, que cualquiera de pronto dice lo primero que se le pasa por la cabeza. No, no, no. Se trata de tener conocimiento, pero ese conocimiento no puede ser una losa, sino todo lo contrario, ¿no? Ese conocimiento tiene que ser el punto de partida para seguir preguntándose. Y esa pregunta de ¿por qué se hacen las cosas? ¿Por qué escribe el autor? ¿Por qué está diciéndonos esto? Que es una pregunta tan sencilla, a veces tan evidente, realmente la tenemos que hacer no solamente con Cervantes, sino con todo lo que estemos trabajando, porque ahí es donde aprenderemos a buscar la respuesta. No digo que encontremos la respuesta, porque la respuesta, digamos, a lo mejor la que llegamos no es la adecuada, o sí, pero lo importante es que encontremos el camino, porque al final la investigación no es tanto llegar a un lugar y ese lugar ya como si fuera la cima de ese 3000 que hemos llegado y hemos dicho, lo hemos conseguido, sino todo el camino que nos ha permitido el conocimiento y el aprendizaje al llegar a la parte, hasta llegar a esa cima, ¿no? Que es el final de nuestro trabajo, ya sea un artículo, ya sea un libro, ya sea el análisis de un texto, ya sea un trabajo de fin de máster o ya sean los trabajos de fin de grado, todo lo que habéis trabajado hasta ahora. Bueno, pues rapidísimo esta última parte, que era que me quería enrollar, pero bueno, como habéis visto, la pasión con la vida de Cervantes me puede y de pronto se me pasan los minutos, no miro el reloj y se me pasan los minutos y al final os cuento más cosas de la vida de lo que a lo mejor hubiera querido. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión, solamente encendéis el micrófono, ahora ya sí que estamos en un pequeño seminario los 5, así que podemos rápido aprovechar y contar lo que queráis. José Manuel, bueno, al margen de darte las gracias por por la fascinante clase que nos has impartido, seminario, charla, como quieras llamarlo, y volviendo, bueno, separándome justo de lo que antes comentaba por el chat, de esa intención del autor o no, es decir, al margen de la intención que pueda tener el autor y viendo las diferentes perspectivas que nos has mostrado de lo que es la vida de Cervantes o la vida del autor mítica y la vida más del día a día, ¿no? De la sociedad, del entorno, del contexto social del autor, ¿tú crees? Yo creo que sí, pero bueno, que se puede hacer una lectura o se puede hacer una interpretación hoy en día de una obra como, bueno, cualquiera de las de Cervantes, ¿no? Estamos hablando del Quijote y de la influencia que puede tener social hoy en día el Quijote precisamente por el personaje arquetípico que genera, de lo quijotesco, pero bueno, cualquier obra. Se puede hacer una lectura desde el autor, precisamente, porque, bueno, todas estas corrientes de desprestigio o de precisamente de apartarse del autor, centrarse exclusivamente en el texto, que es verdad que el texto luego cobra vida, como nos muestras, ¿no? Y cómo cobra vida en el 18 con la nueva reinterpretación de otros autores, etcétera, etcétera. Pero en sí, hoy en día, y extrapolándolo, se puede decir, por supuesto que tiene una influencia la vida del autor y el contexto social del autor y la intención del autor
en la obra. En este caso, por Pues ejemplo, mira, el de Cervantes y tal. Pues la verdad que en este sentido, yo creo que lo que hemos conseguido, o sea, y lo que tendríamos que intentar es no hacer como en el siglo XX, que estuvimos jugando a restar, ¿no? Entonces, decir, el autor ha muerto. Y entonces decimos, bueno, el autor ha muerto, entonces yo no tengo que saber nada del autor y me tengo que enfrentar al texto como un ente en sí mismo que tiene las claves para mi interpretación con mis elementos, ¿no? Entonces, creo que eso también era necesario. Es decir, que en un momento también a veces esas posiciones maximalistas son necesarias porque es la ley del péndulo, ¿no? Es decir, para intentar cambiar algo, si uno no se va hacia el extremo, luego no podemos llegar a un estadio medio, que es el que yo creo que es el que nos permite más posibilidades, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, nosotros podemos trabajar con un determinado texto en sí mismo como al margen de los condicionamientos de la génesis en la que fue, ¿no? Y, lógicamente, la transmisión lo va cargando de información y nosotros somos parte de esa transmisión. Es decir, cuando nos ponemos a leer ese texto, no somos vírgenes, sino que tenemos detrás unas lecturas, tenemos detrás unos conocimientos, vivimos en un determinado espacio geográfico que tiene unas determinadas ideas y una forma de entender el mundo, y en eso planteamos el diálogo, ¿no? Pero, digamos, por otro lado, tampoco tenemos que ir a explicar todo lo que aparece en el texto como si fuera una crónica de la vida del autor, como si el autor lo único que pudiera hacer es escribir a partir de lo que ha vivido. Entonces, por ejemplo, en un momento dado se plantea Cervantes, o sea, en el Quijote pasa tal cosa porque Cervantes tuvo que haber estado en tal sitio o conoció a tal persona, por ejemplo. Bueno, dice, el personaje de Don Quijote. El personaje de Don Quijote, bueno, pues se parece muchísimo a un personaje de Esquivias, a una persona en Esquivias, que se cuenta la leyenda que enloqueció leyendo libros. Entonces, ahí fue cuando Cervantes, que vivía en Esquivias, se dio cuenta de esa leyenda y de pronto un día se le ocurrió que eso, lo que estaba leyendo, eran libros de caballerías. Y dices, ya, pero es un autor. O sea, él no necesita la crónica de su experiencia autobiográfica para crear historias. O sea, él puede crear historias también incluso a partir de la literatura, etc. Pero entonces, en ese sentido, pero claro, por otro lado, no quita que todo lo que se ha ido sumando en el tiempo, en la interpretación del texto, lo intentamos también en su momento. Entonces, ahí, al situarlo en su momento, para mí me da claves para luego saber qué es lo que ha ido cambiando, qué es lo que se ha ido sumando. Entonces, yo, digamos, a la hora de trabajar con los textos literarios, me interesa tanto la génesis, es decir, intentar comprender cómo fue creado, para quién, cuáles eran los horizontes de expectativas que se podía tener tanto el autor a la hora de escribir como los lectores a la hora de leerlo, e intentar conocer en ese mundo, porque cuando indagamos ahí, de pronto nos vamos a encontrar con muchas claves de lectura, que no las tendríamos si solamente estamos utilizando herramientas hermenéuticas o de crítica literaria que proceden del siglo XIX. Tienen que ver con la forma de escritura o de lectura del momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo soy mucho más, digamos, me gusta más el sincretismo, ¿no? No ir hacia posiciones maximalistas de no o sí, sino ir siempre hacia posiciones mucho más sincréticas, en donde al final yo creo que ganamos más, porque cuanto más conozcamos, más tengamos datos, más podremos disfrutar del texto, ¿no? O de los textos, ¿no? Bueno, Pilar, Teresa, Jitsu, no sé si queréis decir alguna cosa. Y si no, bueno, pues nada, ya tenéis hambre también, yo también, me estoy muriendo de hambre. Nos estamos ya, que ya solamente de Cervantes vive el hombre, ni del Quijote. Así que bueno, pues nada, un verdadero placer poder compartir. Nos veremos ya en clase, si los que os habéis matriculado, y si no, nos veremos, espero que por los pasillos, quiere decir que en un momento dado podamos recuperar un poquito una cierta normalidad de vida y, sobre todo, en esa normalidad disfrutar de los pequeños detalles, de las pequeñas cosas, que yo creo que también nos habíamos olvidado de disfrutar de las pequeñas cosas, y ahora, con todo lo que nos está pasando, espero que volvamos otra vez a esa situación, ¿no?
Así que un verdadero placer. No sé, Teresa, si quieres decir algo. No, gracias, darle las gracias. Ah, pues nada, pues no. Gracias a vosotros y nos vamos viendo. Hasta luego. Adiós.